Y bueno, en la tarde de hoy vamos a tener una enseñanza y justamente compagina un poco con la última alabanza. En la última alabanza estábamos hablando del nombre del Señor. Y es el nombre, pero ¿conocemos del Señor? ¿Realmente conocemos el carácter del Señor? A veces podemos tener nuestras ideas de cómo es el Señor. Algunas personas dicen, bueno, Dios es amor, y entonces si Dios es amor, pues no pasa nada con lo que hagamos o con lo que dejemos de hacer. Y otros piensan, no, el Señor está tan ocupado que no le importa lo que haga o deje de hacer. Y otros piensan seguramente que el Señor es iracundo, lleno de ira y que únicamente está mirando la forma de castigarnos. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es justamente cómo el Señor se expresa de sí mismo. Y lo vamos a ver si buscan en Éxodo 34. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Ya está grabando. Y si pueden ponerse sobre sus pies para leer la palabra del Señor. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El Señor pasó por delante de Moisés, proclamando: Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. Saco a relucir los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Permítenos que este mensaje nos instruya, Señor, en conocerte como realmente tú eres, Señor, dejando al lado nuestras ideas o ideas que otros puedan tener y que nos puedan permear y cambiar la que tú has dejado en tu palabra, Señor. A ti te damos gracias, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces, un mensaje: lo que piensas de Dios es lo que determina cómo vives cada día. Y justamente estaba mencionando eso. Si pensamos que el Señor es amor, pues hacemos lo que queramos en ese sentido. Y si pensamos que está lleno de ira, lo que hacemos es huir. No nos acercamos, o al primer momento de tropiezo nos alejamos del Señor diciendo: no puedo hacer nada. Como lo hicieron Adán y Eva. Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron, en lugar de acercarse al Señor. Y claro, todo tuvo unas consecuencias, como bien lo menciona la palabra. Entonces vamos a ver el día de hoy 3 aspectos importantes del Señor mismo, de Dios. Dios es compasivo y misericordioso, paciente y fiel, justo y santo. Y vamos a ver el primer punto: Dios es compasivo y misericordioso. Pero antes de ello vamos justamente a ver en su palabra, como lo dice. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé el Señor. Aquí nos resalta el Señor su divinidad, diciendo que Él es, y en Éxodo 33, 18 lo menciona: yo soy el que soy.
Y continúa la palabra diciendo, soy el Dios de compasión y misericordia. Y pensamos que la compasión es una compasión que nos ayuda a acercarnos al Señor, a tener esa confianza, como lo mencionamos, para acercarnos, para hablar de nuestras peticiones, hablar de lo que hemos pecado, hablar de lo que cómo nos sentimos día con día. Así que el Señor tiene compasión y se mueve en misericordia, porque pensaríamos que para cualquier cosa que hiciéramos, el Señor podríamos borrarnos del planeta, ¿no? Y no es así, el Señor es misericordioso, pero esa misericordia nos invita a acercarnos al Señor y ver que Él es el que en esa misericordia nos está dando el espacio para que nos acerquemos y no para que nos alejemos. Lleno de amor inagotable y fidelidad. El Señor no cambia, Él siempre permanece. No es como nosotros que un día estamos de un ánimo, otro día estamos de otro ánimo, y así mismo nos relacionamos con las personas. Pero el Señor es fiel, permanente, no cambia, es inmutable en el tiempo. Y eso nos debe llenarnos de alegría y también de paz, porque si sabemos que Él es fiel, Él va a estar ahí siempre. Derrama amor inagotable a 1000 generaciones y perdona la iniquidad, o sea, perdona nuestros pecados. Y sabemos que el Señor Jesucristo pues vino a este mundo y murió para perdonar nuestros pecados. Que el plan de Dios era que su Hijo unigénito llegara a la cruz y a través de ese sacrificio todos fuéramos perdonados. Pero eso no quiere decir que nuestros pecados no generen consecuencias. Y estas consecuencias no son temas de Dios, son consecuencias de nuestros actos. Así que debemos buscar al Señor para que Él nos perdone, pero también para que en su misericordia esas consecuencias que tengamos de nuestros pecados no impacten a nuestras familias, a nuestros amigos, y también que no nos afecten tan gravemente a cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver el primer punto. Dios es compasivo y misericordioso. La palabra aquí de compasión es rajún, ternura y sensibilidad al sufrimiento humano. Y misericordia es hanún, es un favor inmerecido. No hemos hecho nada para que el Señor sea misericordioso con nosotros, pero Él aún lo da. El Señor es lento para enojarse, lo cual muestra que su ira no es impulsiva. Si Él tiene ira, no es la ira que pudiéramos tener nosotros para cualquier eventualidad. Es una ira que también es una ira controlada, porque el Señor es santo, así que si pecamos, claro que se molesta. El Espíritu Santo se molesta por lo que hacemos. Y vamos a ver el versículo en Salmo 103, 8, que dice lo siguiente: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. ¿Y dónde vemos eso? Lo vemos en la historia de Jonás, cuando el Señor le dice: ve a Nínive y habla de mi palabra. Y sabemos toda la historia de lo que pase con el gran pez, y termina él haciendo lo que el Señor le había pedido desde el comienzo: ir a compartir la palabra. Pero Jonás al final, cuando vio el arrepentimiento del pueblo, porque el rey dijo: nos arrepentimos
de lo que hemos hecho en contra del Señor. Y Jonás estaba molesto, porque dice, ¿cómo es, Señor, que los vas a perdonar si míralos como son? Pero ahí el Señor nos muestra que Él es misericordioso y compasivo. Y dice en su palabra, ¿cómo no voy a ser compasivo y misericordioso con esta gran ciudad? Así que el Señor se mueve en compasión, la compasión que no tuvo Jonás. Y a veces, ¿qué pasa? ¿Cómo somos nosotros en nuestra vida diaria? ¿Cómo somos en la casa? ¿Nos airamos en ira? Porque alguno de nuestros hijos hizo algo o algún pariente hizo algo. Debemos mostrar esa misericordia también. Debemos también entender la situación que se genera en casa y movernos en compasión y en misericordia. Y aquí en la iglesia, ¿qué hacemos? De igual manera, movernos en compasión para alguno de nuestros hermanos que tropieza en pecado, que no nos saluda, que se molesta por algo, que viene molesto por alguna situación que no conocemos. Nos movemos en compasión para hablarle, para saber qué le pasa, en qué podemos ayudar, en qué podemos servir. Y no simplemente, si viene molesto, pues lo dejamos así y ya que él se resuelva sus temas, ¿no? Pero a veces todos necesitamos que alguien se acerque a nosotros y nos hable. Al menos para preguntarle, bueno, ¿cómo estás? Y claro, no responder siempre con, estoy bien, pero mi rostro muestra otra cosa. Entonces, en la iglesia, igual que en el hogar, igual que en el trabajo, debemos ser movidos en compasión y misericordia. Y recordar que somos testimonios del Señor, así que lo que es el Señor debe ser reflejado a través de nosotros, para que otros puedan reconocerlo. Ahora vamos al segundo punto. Dios es paciente y fiel. Y vamos a leer 2 de Pedro 3:9. Sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces la paciencia del Señor es un control divino que Él tiene, y el Señor se tarda en responder, pero en ese proceso de tardarse en responder, también es un tiempo para que nosotros reflexionemos de lo que hemos hecho en contra del Señor. Así que ese tiempo también lo debemos tomar nosotros para arrepentirnos y para acercarnos a Él. Igual como lo hacemos con alguna persona que hemos ofendido, nos tomamos el tiempo para reflexionar en nuestra falta, nos acercamos y pedimos perdón. Así que el Señor, en esa pausa que da, nos permite a nosotros reflexionar, darnos cuenta de nuestras faltas y permitirnos acercarnos a Él. Y aquí el ejemplo bíblico justamente es la rebelión que tuvo el pueblo de Israel. Una vez que el Señor los saca de Egipto, ¿qué dice la historia? Se quejaban día con día, y el Señor les dio maná, les dio agua, les dio una ruta, los guiaba por una ruta, los protegía durante 40 años. Y en todos esos 40 años sus vestiduras no se deterioraron. Así que los mantuvo.
con esa paciencia. Así que el Señor ahí fue paciente y fiel para su pueblo. Y el Señor es fiel para cada uno de nosotros, a pesar de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. El Señor tiene el tiempo, todo el tiempo que sea necesario para que nosotros podamos arrepentirnos. Así que cuando vemos que el Señor es tardo en llegar a la ira, y esa paciencia que tiene es una paciencia que nos favorece a nosotros. Y Él está esperando que nosotros demos una vuelta a la página, dejemos el pasado, perdón, y podamos seguir adelante junto con Él. Recuerde que el Señor siempre está ahí hasta el final de los tiempos y siempre estará esperando nuestro cambio. ¿Y cómo lo hemos aplicado? Que su fidelidad, y justamente estamos en miércoles de oración, ¿no? Saber que nos podemos acercar al Señor para confiar en su fidelidad, para confiar en que el Señor nos escucha, que el Señor tiene un tiempo para cada cosa que Él tiene para nuestras vidas. Así que no debemos afanarnos de lo que el Señor tiene para nosotros, sino confiar en que para todo tiene un tiempo y un lugar. Y el último, Dios es justo y santo. La justicia de Dios asegura que el mal no tendrá la última palabra, pues Él no absuelve al culpable. Así que lo vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santos. Así que todo lo que hagamos y debemos hacerlo con integridad. En lo privado, en lo público, hacerlo con integridad, porque somos reflejo del Señor, estamos en el proceso de ser santos, de santificarnos. Ella nos hizo santos, pero nosotros estamos en un proceso de santificarnos. Y tenemos que esforzarnos en ese proceso de ser íntegros en todo lo que hagamos. Pero hay que recordar que no es con nuestras fuerzas. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros es el que nos lleva y nos guía en ese camino de la santidad. Y lo vemos en el juicio sobre Ananías y Zafira, en Hechos 5, no lo vamos a leer, pero ahí demostró el Señor que cuando faltaron a su palabra Ananías y Zafira, de que habían ofrecido dar una ofrenda a la iglesia y no lo cumplieron, el Señor fue tajante en obrar y quitar el pecado, esa ofensa en la iglesia. Pero lo hizo para que las personas y nosotros nos diéramos cuenta que el Señor actúa, que para el Señor nada se le escapa, que el Señor tiene el control de cada situación. Así que si Él es santo, ¿qué se nos exige a nosotros? Que seamos santos, que seamos íntegros. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Pero eso es lo que debemos hacer. Y vamos a ver aquí en Romanos 6, versículo 1 y 2.
Romanos 6, 1, 2. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Pues claramente la respuesta no. Justamente por la gracia que nos da el Señor, es que nuestro pecado no puede ser recurrente. Y justamente por su santidad, nosotros buscando la santidad, el pecado no debe ser recurrente en nuestras vidas. Por eso, confiadamente y afanosamente deberíamos acercarnos al Señor, a arrepentirnos y a pedir el perdón por lo que hemos hecho. Así que todas nuestras decisiones deben ser éticas y deben ser ligadas o construidas sobre la senda de la integridad. Entonces, cuando conoces el verdadero carácter del Señor, ¿qué ves? Ves que el Señor es compasivo, misericordioso, que es paciente, que es fiel, es justo y santo. Y creo que en pantalla lo están viendo 3 frases, pero es algo con lo que debemos quedarnos. No debemos dejarnos llevar por lo que la sociedad o las personas piensen del Señor. Aquí la palabra del Señor es la que nos muestra, Él mismo nos muestra cómo es Él, cómo se comporta, para que nosotros no tengamos duda y estemos confiados en el Señor, en su fidelidad. Así que Dios es compasivo y paciente para salvarnos, y es justo para transformarnos. Así que el Señor nos espera de nosotros el cambio y espera esa transformación que cada día vamos haciendo. Él tiene esa paciencia. Y es lo mismo que debemos hacer con nuestros hermanos. También tenemos que ser pacientes con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Porque podemos pensar, no, pero es que no hace lo que quisiéramos o hace otra cosa. Pero así debemos tener paciencia, como el Señor lo tiene con nosotros. Así que perdona si fuiste perdonado. Si tuviste una falta, acércate al Señor. Dile, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdona mis faltas, para que yo también tenga la fortaleza de perdonar a otros. Porque esa es la única manera. Perdonar al otro para que el Señor también nos perdone y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, si me permiten una oración final. Padre Santo, Señor, te damos gracias a ti, Señor, por lo que tú has hecho. Porque a pesar de las ideas que podamos tener, podemos acercarnos a tu palabra, Señor. Y en tu palabra ver cómo eres, cuál es tu carácter. Y nos deja ver que eres compasivo, misericordioso. Que no te mueves en ira. Que tu ira no es impulsiva. Que tu ira es controlada. Que tú te molestas con el pecado, pero que también eres paciente para que nos acerquemos a ti, para que podamos tener ese momento de reflexión y confiadamente acercarnos y pedirte perdón por lo que hayamos hecho. También permitirnos perdonar a otros que nos han ofendido
y también pedir perdón a otros, Señor. Te damos gracias infinitas por tu fidelidad, por ser firme, constante, por llevarnos en este camino de santificación que nos lleva a acercarnos más a ti, que nos permite crecer y parecernos más a Jesús. Permítenos ser sensibles a la voz de otros que nos hablan para motivarnos a cambiar, motivarnos a mejorar, motivarnos a estudiar tu palabra, motivarnos a compartir de tu palabra, para que no sea una enseñanza que quede en nosotros, sino que pueda llegar a otros. Permite que en todas las situaciones en las que estemos, aquí en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, podamos reflejar ese carácter que tú tienes, Señor, y que nos muestras día con día. Permítenos ser guiados por el Espíritu Santo en cada situación, Señor. Permítenos crecer, permítenos servirte, permítenos servir a otros, servir en nuestros hogares. Permítenos, Señor, ser agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Y también, Señor, escucha nuestras peticiones. Y háblanos, Señor, a través de tu palabra, Padre Santo, Señor. Háblanos a través de nuestros hermanos que nos hablan y nos guían, y permítenos avanzar. A ti, Padre Santo, te damos gracias por todo. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para tomar un canto más.